Principio para sanar tu economía, quinta sesión, quinto y sexto principio que entramos ahora para compartir. Primero, principio de la herencia. Segundo, el reconocimiento. Tercero, de la preparación. Cuarto, de la vigilia. Quinto, de siembra y cosecha. Sexto, que si bien esto ya lo compartí el miércoles pasado aproveché para hablar de alguna de estas pautas desde la visión de Jesús, tomando en cuenta que estábamos haciendo la preparación para lo que Jesús iba a hacer y tomando, por ejemplo, el versículo que dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto consigo. Y que Jesús se sembró a sí mismo y que Jesús eligió una buena tierra, y la buena tierra que eligió, hablando por extensión, es la iglesia. O sea que podemos decir también que Jesús, cuando Él decidió aceptar el plan de Dios para su vida, porque tenga en cuenta eso, Jesús aceptó el plan de Dios para su vida. No es que Él ya vino programado, porque la Biblia dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Y la Biblia dice que cuando Él estaba en la previa, en la oración en el huerto, Él estaba llorando, angustiado, con sudor de sangre, pidiéndole a Dios que lo saque de eso. No quería. Pero mientras Dios siguiera diciendo sí, seguía adelante el propósito. Nada lo corrió de lo que tenía que hacer, pero en realidad no quería. Así que Él decidió, como le dijo, también Jesús le dijo a Lázaro, cuando Lázaro se hace grande delante de Él y le dice: ¿cómo no me contestás? ¿O por qué me contestás así? ¿No sabés acaso que yo tengo poder para darte vida, para darte muerte? Y Jesús le dijo: no, te equivocás. Yo mismo pongo mi vida. Nadie me la quita, yo pongo mi vida. Esa actitud de sembrarse en esa buena tierra que es la iglesia, en esa buena tierra que sos vos, que es una buena tierra que va a dar fruto, porque vos vas a dar fruto en todo lo que hagas, vas a dar fruto donde lo hagas, vas a dar fruto en cualquier lugar y situación, un texto que te voy a leer ahora en unos minutos, en cualquier lugar y situación donde metas mano, un lugar donde va a ser de bendición para tu vida y tu familia, un lugar donde vas a dar fruto porque el Señor te va a capacitar también para que des fruto en todo lo que hagas. Eso es en parte lo que el enfoque del miércoles pasado, hablando de Jesús, y lo voy a llevar un poquito más a la práctica económica en esta noche. Mateo capítulo 13, verso 3, Mateo capítulo 13, verso 3, sexto principio de la buena tierra, de saber dónde invertir. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, acá estamos, y dio fruto. Es más, hoy voy a agregar sobre esto mismo que ya hemos visto, y ahora con un enfoque más práctico, le voy a agregar un quinto punto a este sexto principio, que específicamente tiene que ver con usted, como buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La parte principal que hablábamos sobre eso, y eso es importante que lo entendamos siempre, es el concepto de quién tiene la responsabilidad sobre el fruto. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre la cosecha? Porque Ana hizo un comentario, bueno, creo que dos cosas. Dijo una, que no te iba a estar haciendo hacer pactos, y lo segundo, el enfoque que siempre ella lo menciona de esa manera, de hacer la ofrenda voluntaria, lo que es uno de los principios para que tu ofrenda sea de bendición, que sea una ofrenda voluntaria. Esas cosas, hacerlo en forma voluntaria, y no que te presionen o que hacer algún pacto extraño, porque normalmente son pactos extraños, suma a la idea de que vos tenés que fijarte en qué persona, en qué iglesia, en qué ministerio, que tenés que ver el fruto del ministerio, el crecimiento de la iglesia, cómo está la iglesia. Entonces, en base a todo eso, vos decidís sembrar, vos decidís ahí poner una siembra porque esa es buena tierra. Ese es un concepto que es religioso, es un concepto que podemos decir que es evangélico, es un concepto que no es bíblico, está manipulado y no es para nada
espiritual. O sea, nadie tiene la autoridad, nadie tiene el poder para definir, para decir, él es buena tierra, él no lo es. Nadie tiene esa capacidad y autoridad, sino solamente Dios. Y Dios de todos, dice que somos buena tierra. Si bien, cuando usted analiza este pasaje de Mateo 13, desde otra visión, también nos pone a nosotros en la posición de semilla y también nos pone a nosotros en la posición de sembrador. O sea, hay un momento cuando uno estudia bien a conciencia de ese pasaje, donde resulta que la iglesia, y cuando yo digo la iglesia es cada uno, la iglesia es al mismo tiempo las tres partes. La iglesia es semilla, la iglesia es tierra, la iglesia es sembrador. Pero ¿quién es el que tiene, vuelvo al punto principal, quién es el que tiene la responsabilidad o la mayor responsabilidad sobre el resultado de la siembra, o sea, sobre la cosecha? No es si es buena o mala tierra, no es si es buena o mala semilla, y atento, puede ser que sea mala tierra y puede ser que sea mala semilla. Pero la responsabilidad está en la persona que, primero, elige la tierra, segundo, elige la semilla. O sea, por lo tanto, que la responsabilidad siempre está en el sembrador, en la persona que hace el trabajo, en el que analiza, el que revisa, el que en esta época haría un estudio agroquímico o agrónomo para saber las condiciones de la tierra y del riego y los minerales y el agua, y compraría sí o no tal abono, sí o no algún agrotóxico para poder trabajar y que eso le dé un mayor resultado. En definitiva, siempre la responsabilidad es del sembrador. Enfocándonos en esa posición, lo que tenemos que analizar es cómo hacemos las cosas, cómo usted hace las cosas, cómo siembra, cómo invierte, cómo trabaja, cómo se enfoca. En cualquier cosa que, si lo llevamos exclusiva y netamente a la economía, en cualquier cosa en lo que quiere meter mano, en lo que quiere invertir, o que quiere poner un negocio, o que quiere trabajar, ¿de qué manera lo hace? Porque hay hoy creo que estaba escuchando en la radio un estudio que tenía que ver con temas de educación y hablaba comparación entre educación y pobreza, y decía este hombre, un sociólogo, que hay un punto en las sociedades, independientemente de qué país sea, en las sociedades donde la educación está relacionada íntimamente con la pobreza, que hace que, por un lado, una persona es pobre por falta de educación, y por otro lado, que al ser pobre tampoco accede a más educación. Entonces, decía este hombre, que fue muy interesante, decía este hombre que cuando se llega a ese punto donde una persona tiene pocos recursos económicos porque no adquirió, no se pudo preparar, y entonces como está parado, tampoco eso le permite poder seguir preparándose y tampoco permite que su descendencia, sus hijos, se puedan preparar. Cuando se dan estos dos factores juntos, decía esta persona, parecía un mensaje apocalíptico lo que estaba diciendo, ya estamos en picada, decía. Es imposible detener la caída. Es imposible evitar que la siguiente generación caiga todavía más en niveles de pobreza y de baja educación, lo que lleva a un estallido y a un caos social totalmente. Por eso es necesario enfocarse en cómo va a ser las cosas. Cuando hay falta de educación y cuando hay aumento de pobreza, usted quiere invertir en algo con la idea de que otro le dé. Cuando hay falta de educación y hay aumento de pobreza, usted se va a poner un negocio, está esperando que no tener que hacerse cargo de nada, no tener que pagar ningún impuesto, que todo el mundo lo subsidie y que cobre lo que se le dé la gana. Cuando hay aumento de pobreza y cuando hay falta de educación, usted empieza a activar en lo que sea, en el negocio que se le ocurra poner, con la idea de me corresponde, tengo el derecho de adquirir, ganar, recibir, tener. Y ninguna de esas cosas son correctas. Empieza todo por un cambio de actitud, o como decía el otro día también, un cambio de entendimiento. Los primeros 4 puntos sobre esta actitud, ¿qué es lo que hizo el sembrador? El primero dice que sembró junto al camino. Sembrar junto al camino demuestra un trabajo fiaca, vago,
un trabajo sin observación, sin control. Sembrar junto al camino, por un lado, lo podemos enfocar solamente con el hecho de estar mirando otra cosa mientras va tirando la semilla, y por lo tanto la semilla cayó en cualquier lado. ¿Se acuerdan hace unos años atrás? No sé, 5 o 6 años capaz, o capaz un poco más. Hubo una época donde abundaban los videos que se hacían virales de los bloopers de la gente que se caía, por ejemplo, en un pozo o se golpeaba con un poste en la calle por andar con el celular caminando con el celular. Ahora ya no pasa tanto, no porque la gente sea más cuidadosa, sino porque los celulares son más caros. Entonces se usan menos en la calle, no por ser cuidadosos, sino porque no te lo afanen, ¿no? En ese sentido, gloria a Dios a la inseguridad, evita que te golpees la cabeza. Mire cómo estamos y lo que estamos diciendo. Bueno, eso sería sembrar junto al camino. En vez de poner el ojo en lo que tenés que hacer, estás poniendo el ojo en cualquier otra cosa mientras seguís haciendo lo que estás haciendo. Es decir, voy a poner un negocio, voy a empezar una empresa, voy a hacer un emprendimiento, voy a vender torta frita, voy a vender pan casero, voy a ponerme a hacer pizza. Pero lo único que haces es estar mirando otra cosa, estar atento a cualquier otra cosa, estar mirando cómo le va a los demás, estar mirando, no sé, cuántos valen las zapatillas que te querés comprar. Falta de educación, aumento de pobreza. El resultado es una falta de entendimiento de cómo tenés que actuar, una falta de entendimiento de cómo tenés que enfocarte para tu trabajo. Una de las palabras que se utilizan en la economía, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, un negocio, una de las palabras habituales que se utilizan en eso es inversión. Y cuando usted tiene que invertir en algo, significa, esa palabrita mágica significa, ¿qué tengo acá? Yo dije, en cualquier bolsillo mío te va a encontrar pañuelo. Invertir significa meter la mano en el bolsillo y poner para aquello que va a hacer. Invertir significa hacer un cambio, no voy a entrar mucho en esto porque en un ratito se lo voy a repetir, hacer un cambio en tu estructura, en tu presupuesto, en tus gastos, en tus entradas, en tus salidas. Separar una parte como decíamos en el cuarto principio, que hay una parte que le corresponde a Dios. Bueno, separar para esto. Empezar a quitar de algunas otras cosas, no ese pensamiento, falta de educación, aumento de pobreza. Quiero poner el negocio, quiero empezar a invertir en esto, pero no puedo porque tengo que cambiar el celular. Cambio de cabeza. Y sembrar junto al camino también significa simplemente hacer un trabajo mediocre. Creo que lo mencioné de esa manera hablando el miércoles de Semana Santa, cuando solamente haces lo mismo que hacen los demás. Entonces vas para el mismo lado que van todos. Corres con la corriente. Lo cual, en cierta manera, es bueno. O sea, correr con la corriente tiene un factor positivo. Correr con la corriente, me sale contra todo el tiempo, correr con la corriente te asegura a vos estabilidad o seguridad de que el trabajo va a funcionar. Pero correr con la corriente no te puede asegurar que eso sea exitoso. Hacer lo mismo que hacen todos simplemente te da la seguridad de que funciona. Pero hacer lo mismo que hacen todos no significa que tengas ganancia. Hacer lo mismo que hacen todos, es decir, bueno, si todos van para ese lado y ninguno se murió, debe ser el lado seguro, vamos todos para ese lado. Pero cuantos más van para el mismo lado, ¿a que no sabe qué pasa? Cuanto más van para el mismo lado, el caudal de cosecha cada vez es menor. Porque una frase muy común que seguramente la escuchó, la torta a repartir sigue siendo la misma y los que van a comer cada vez son más. Entonces el pedazo que se reparte cada vez es más chico, es más bienaventurado, es más provechoso. En vez de ir con la corriente, es caminar contra corriente. Claro, ahí hay riesgos. Ahí vienen los otros factores que dependen de la sabiduría que Dios te da, de la habilidad que Dios te da, del entendimiento, conocimiento que Dios te da. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 5.
Poneme la Reina Valera, porfa. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, sin echarte en cara que te lo dio. Vos le pedís a Dios sabiduría, te la da. Y después nos dice, yo te di, te lo da. ¿Le volvés a pedir? Te lo vuelve a dar. Pero pida con fe, con esta fe del rompimiento, de saber qué va a pasar. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida a Dios sabiduría. Sea creativo. Pida inventiva. Novedoso. Haga algo original. Haga algo distinto a lo que hace el resto. Y si tal vez, porque en definitiva haciendo un estudio del lugar resulta que va a ser lo mismo que hace el resto, póngale, hay una palabra que me encanta mucho, una frase, una expresión que me gusta mucho, que es póngale valor agregado, no el impuesto, el IVA no me gusta. Póngale valor agregado, o sea, póngale su cuota adicional, póngale su toque especial, póngale aquello que marque la diferencia. Vivimos en una época donde lo que se vende no son productos. Lo que se vende son servicios. Lo que se vende es asistencia. Lo que se vende es imagen. Entonces usted puede tener un excelente producto, pero si lo promociona mal, lo publica mal o lo hace igual que otro, en el aspecto, que otro que es mediocre, no va a vender más, va a vender menos. El segundo punto, sembrar le regalo otro versículo más que dije que se lo iba a decir. Deuteronomio 8:18, recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir riquezas, capacidad, sabiduría, habilidad. Algunos le dicen olfato para los negocios. No todos tienen olfato para los negocios, pero usted tiene a Dios. Usted tiene a Dios. Por ejemplo, yo le voy a decir algo y espero que me entiendan de la manera correcta y no que cambie su concepto. Yo tengo muchísimo olfato, visión, ojo, dirección, guía para los negocios de otro. No para los míos. Estoy perfecto así, ¿eh? Digo, que escuche bien, preste atención, porque entonces va a decir, pero si él no lo aplica, entonces ¿cómo lo aconseja? No, porque a mí Dios me dio otra cosa por hacer. A mí lo que Dios me dio por hacer es atender los negocios de Él. Entonces yo no estoy para hacer negocios en ninguna manera, pero sí, y algunos pueden dar testimonio de eso, sí decir, anda por acá, entra por este lado, hacia aquello. No importa que usted no tenga inventiva, no importa que no tenga creatividad, no importa que no sepa de qué se trate, no importa que no haya estudiado, no importa. Usted no tiene idea, pero tiene a Dios, el que le da el poder, la capacidad para hacer las riquezas, para producir riquezas, para fabricar riquezas. El que le da inventiva. Me gusta, no sé dónde está ese texto, no lo anoté, está en Hebreos, bueno, no importa, se lo recito más o menos. Me gusta siempre me gustó. Yo trabajé muchos años en diseño personal, en cosas de diseño personal, en la época en la cual estábamos prácticamente, no voy a decir en la indigencia porque jamás pasó, pero estábamos sin trabajo y sin un mango, sin nada. En esa época me dedicaba a hacer diseño de páginas web cuando era algo rentable, hoy ya no sirve para nada, y hacer diseño gráfico. Aprendiendo, me estoy adelantando otras cosas, pero ya le entramos acá. Aprendiendo también en forma autodidacta. Y cuando iba a hacer algo, y ahora les voy a decir para los que a veces me hinchan, lo mismo me sigue pasando, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la casa de Dios. Cuando iba a hacer algo, un trabajo, un diseño, un formato, algún trabajo de cualquier cosa, primero tenía la idea, veía la idea en mi cabeza, y después me copiaba de la idea en mi cabeza. Y la idea en mi cabeza la volcaba a una computadora. No es que iba creando como iba saliendo, sino que ya lo veía terminado. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay un texto en la Biblia que dice eso y me encanta. Que en Hebreos menciona a Moisés, que Dios le dice
que él hizo que haga, el tabernáculo exactamente según el modelo que él le mostró en el monte. Lo que quiere decir que aparte de las instrucciones que tenía, todo detalladito como tenía que hacer, cuando Moisés estuvo 40 días de proclamación y manifestación en el monte con el Señor y le dio las tablas, ahí Moisés vio el tabernáculo. Entonces cuando bajó, lo empezó a construir o mandar a construirlo. Pida que el Señor le dé esa capacidad y esa sabiduría, y el que es sin reproche se lo va a dar cuantas veces sea necesario. Segundo, en pedregales, falta de atención a la semilla y a la tierra, pero con el agravante de la ignorancia. Sembrar en pedregales es sembrar en medio de los obstáculos. Sembrar en pedregales es cuando la cosa ves que no funciona, ves que está mal, ves que el lugar no sirve, y vas a sembrar igual, vas a invertir igual. En el caso de nuestro sembrador, sembrar en pedregales es que el camino por donde estaba, una tierra que ya tendría que haber estado arada, una tierra que tendría que haber estado revuelta, lista para recibir la semilla, esa tierra, en vez de estar en condiciones, estaba llena de piedras. La responsabilidad es del sembrador. Entonces él iría con una mano con el celular y en la otra iba tirando la semilla. Y ni se dio cuenta que estaba lleno de piedras. No hizo el trabajo previo, no hizo el trabajo durante y pretendía después tener un resultado. Cuando va a hacer algo y hay obstáculos a la vista, no se meta en el medio. Y a ver una cosa, las trabas no siempre son señal de que Dios está en el medio. A veces las trabas son señal de que Dios te dice no. Pero ¿cómo reconozco la diferencia? Bueno, busca a Dios. Porque el evangélico, usted no sea evangélico, por favor, se lo pido en el nombre de Jesús, sea cristiano. El evangélico dice, está luchado, esto es de Dios, el diablo se levantó. Y capaz que el diablo está fumando un cigarro en la esquina y es un ángel como el de la burra de Balaam que te está diciendo, no te metas acá. Y vos insistís en meterte y te reprendo, diablo, que no me dejás invertir. No te metas acá. Y se te ocurrió poner un negocio de ropa de baño, o sea, de ropa de playa, en Santa Cruz, en el Alto Calafate. En medio de la nieve. Si no, porque acá nadie vende mallas. Y no. Más vale que nadie. Ahora, al mismo tiempo, porque esto me lo mostró hace un rato y me encantó. Si vos te enterás, porque el capital más valioso de esta época son los contactos, ¿no? Si vos te enterás, o sale una noticia, o alguien te chusmeó, que alguien va a invertir en un hotel en esa zona, bueno, hay una vicepresidenta que tiene hoteles en esa zona, va a ser un hotel de categoría de 5 estrellas o de 6 estrellas, y en ese hotel va a haber entonces piscina con agua climatizada, comprate un stand adentro del hotel, utilizar el principio de la perla de gran precio, vende todo lo que tenés y ponete a vender ahí bikinis. Porque nadie lo va a hacer y ahí sí te va a ir bien. Pero tenés que analizar la tierra previa, tenés que mirar cómo está la cosa antes. Los obstáculos no siempre son señales de aprobación de Dios. Muchas veces los obstáculos son señales de que tenés que parar la mano. Si vas a invertir algo, si vas a comprar algo, vas a comprar un terreno, una casa, un auto, y cada vez que estás averiguando, y cada vez que te acercás, aumenta el precio, y vos estás juntando, bueno, algo que no pasa en este país. Tenés que ir juntando, y cada vez que vas a meter tal vez el anticipo, lo que fuere, aumentó el precio, no es de Dios. No te metas ahí. Ahora, si en vez de aumentar el precio, hay otros factores alrededor que empiezan a aparecer que te impiden llegar, pero vos estás viendo de lejos que las condiciones siguen siendo las mismas, y lo más probable es que eso sí sea de Dios. Y lo más probable es que esas trabas, esos obstáculos sí sean una situación espiritual para que no te vaya bien.
Entonces, ¿cómo haces? Tenés que buscar a Dios, el que te da la sabiduría, el que te da el poder, el que te da la capacidad para hacer riquezas. Tercero, sembrar entre espinos. Los espinos ahogan los brotes de la nueva siembra. Hay plantas que son más fuertes que otras y el sembrador debe evitar los lugares que ya están apropiados. Si solamente ves espinos, no siembres en ese lugar. Si nada crece en esa tierra, no quieras sembrar nada. Si la tierra está cuarteada, muerta, no le tires ni agua, porque cuando la tierra está cuarteada, le tiras agua, no sé si alguna vez lo vio, tierra seca, cuarteada, le tira agua y el agua queda sobre la tierra. No la absorbe de lo muerta que está la tierra. Entonces, otra vez le podría dar el mismo ejemplo o cualquier otro parecido. No vaya a poner una heladería en el Polo Norte, porque no va a servir. Ni se ponga a vender estufas en, no sé, en el Caribe. No le va a servir. Cuarto punto, este es el que me gusta ahora, el que vamos a desarrollar, en la buena tierra. La buena tierra tiene cosecha asegurada, la buena tierra es fértil, la buena tierra da fruto. Sembrar en buena tierra. Y vimos el otro día que Jesús consideró que somos esa buena tierra. Al ser esa buena tierra, al sembrarse el Señor en nosotros y al ser nosotros los que recibimos esa misma cosecha, la cosecha va a dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Distinto nivel, distinto rendimiento, pero en las tres maneras va a dar un fruto abundante. Cuando usted se ponga en las manos del Señor y presente algo en las manos de Dios, y ponga un trabajo en las manos de Dios, y ponga una inversión en las manos de Dios, como dice el libro de Proverbios, cuando presente sus causas delante del Señor, lo que va a hacer para que Él lo guíe, y lo deja en las manos del Señor, entonces lo que sea que haga le va a dar fruto. Capaz que al 30, capaz que al 60, capaz que al 100, pero le va a dar fruto. Y es importante entender, escuche estas palabras, entienda la palabra. No dice al 30%, sino el 30 por 1. O sea, también es un rinde altísimo. Si vos hacés las cosas guiado por Dios, de la mano de Dios, con la dirección de Dios, te va a ir bien. Capaz que te va menos bien, pero te va a ir bien. Y el resultado va a ser siempre una cosecha abundante. Les dije el otro día que Jesús decidió sembrarse en nosotros. Entonces, el quinto punto de esta siembra a la buena tierra es sembrar en mí mismo. Sembrar en mí mismo. Empiece a sembrar en usted mismo. Le voy a decir algo que si alguno de esos sinvergüenzas que filman, que graban o algo de eso, lo cortan y lo publican, me van a caer todos los buitres encima. Cada tanto me caigo un buitre encima por alguna cosa que digo que circulan en las redes. Si sacan de contexto lo que yo les voy a decir ahora, me van a querer matar. Gloria a Dios por eso. Póngase usted en primer lugar. Porque si Jesús eligió sembrar en su vida como buena tierra, entonces es una tierra abundante. Póngase usted en primer lugar. Como decía en el devocional de esta mañana, que decía Ana, escucha los devocionales. Los devocionales, decíamos en época de pandemia, son el desayuno, no son la cena. O sea, los devocionales se hacen de mañana. Lamentablemente no los puedo hacer más temprano, o sea, los hago más temprano. Pero todavía no me llegó la tecnología en la cabeza a poder terminarlos antes de las 12 de mediodía. En algún momento será. Pero bueno, usted viera todo a la mañana, es una cosa de loco. Siempre en usted mismo. Lo que decía la mañana es, y ninguno se puso loco, eso me gustó. La iglesia no tiene que seguir a Dios. Dios tiene que seguir a la iglesia. Y ¿dónde le voy a contar? Escuche el devocional. Y claro, vamos a hacer promoción al devocional, al menos, qué sé yo. Por lo menos que el laburito que estoy ahí 3 horas laburando que sirve para algo. La iglesia no tiene que seguir a Dios. Dios tiene que seguir a la iglesia. Del mismo modo, con el mismo concepto, le digo, no siembren otra cosa, siembren usted mismo. Porque si Dios consideró que era una tierra fértil y buena, todo lo que siembre en usted va a ser abundante.
invertir en mí primeramente. Soy buena tierra, entonces tengo que apuntar primero a mí. Todavía no se asuste, todavía no me salte a la yugular. Soy buena tierra, lo que siembre en mí dará fruto abundante. Ahora acabamos y ya me saca el cuchillo. ¿Cómo siembro en mí? Poniendo en práctica el mismo principio de siembra y cosecha. Dando para recibir. Siendo generoso para ser prosperado. Como dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare también será saciado. Dé, y eso va a venir sobre su vida. A ver si me está entendiendo el concepto. Siembre en sí mismo. Póngase en primer lugar. Piense en primer lugar en usted. ¿De qué manera? Dando. Como un acto, si quiere, de conveniencia. Sirviendo. Dándose a otro. En tiempo, en servicio, en finanzas, en economía. Dando a otro. Y todo lo que haga, como parte del plan de Dios, va a venir sobre su vida. Y va a ser una cosecha en abundancia. Mateo capítulo 19, verso 28. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanas, hermanos, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El mismo principio. Hágalo por conveniencia, porque si se lo da o lo entrega por el Señor, va a recibir de parte del Señor en mayor cantidad y en abundancia. Todo lo que dé, todo lo que le dé, todo lo que siembre, todo lo que ofrende, va a venir en abundancia. Todo lo que le doy a Dios, lo recibo multiplicado. Por ejemplo, y termino con esta parte, ya termino con esto. Sembrando en mi futuro. Primero, esta no les va a gustar, pero se la tengo que decir. Diezmar el 10% de mis ingresos. Entendiendo que es muy importante que entienda esto. Que el diezmo no es una obligación, que el diezmo no es una imposición y que el diezmo no es un impuesto. El diezmo es una bendición y es el sistema, el plan económico de Dios para tu provisión y tu prosperidad. Porque dice Jesús, me olvidé anotar ese pasaje, a ver si estás por ahí, o ayúdeme con este pasaje, el de la pesca, el de los 2 estateros, por favor, el del impuesto al templo, búsquenme ese pasaje, el del impuesto al templo. Van a buscar a Jesús, los cobradores de impuestos del templo, a la casa donde Jesús está parando, está él con sus discípulos, y cuando vienen a cobrarle las 2 monedas, lo atiende Pedro. Y Pedro, que era un tirado, no tenía un mango, le va a decir a Jesús, dice, Jesús, vienen a cobrar el impuesto. Y Jesús le dice, pausa, le dice esto, anda al mar, tira la red, el primer pescado que pesques, que siempre le va a decir, el primer pescado que pesques, sacalo, abrir la boca, vas a encontrar una moneda. Con esa moneda vas a pagar tu impuesto y el mío. O sea, la moneda era para el impuesto de 2 personas. Con esa moneda paga tu impuesto y el mío y volví a tirar el pescado al mar. Digo paréntesis porque eso es un principio de evangelismo. Cuando usted tira la red, cuando usted pesca a las personas, cuando usted hace confesar a la persona, de la mano de esa persona, de la boca de esa persona, de la confesión, va a recibir sobre su vida bendición y prosperidad. Y le van a quitar las cargas por hacer confesar a Cristo a una persona a quien le habló de Cristo. Cierro paréntesis porque eso era para otra prédica. Entonces le dice que se lo pague al cobrador de impuestos. Y le dice estas palabras a Pedro. Si te voy a hacer una pregunta, me parece que estaba antes de eso. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? 26. Pedro le respondió, de los extraños.
Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y creo que 27 ya lo manda, a ver. Sin embargo, ok. ¿Qué está diciendo? Si vos estás poniendo algo como impuesto, no sos hijo, sos extraño. Si vos sos hijo, no te corresponde un impuesto. Lo que te corresponde es honrar a Dios en forma voluntaria, en forma generosa, en forma abundante, en forma de adoración, en forma gozosa. Cuando vos le das a Dios de esa manera, se cumple Malaquías 3:10. Él reprenderá al devorador. Y las cosas que no te va a caer plata del cielo, pero las cosas de golpe no se van a romper. Las cosas de golpe no van a desaparecer. Las cosas van a durar más. Como dice de los israelitas, que la ropa y el calzado, escucha esto, la ropa y el calzado le duró 40 años. 40 años con los mismos zapatos. Miren si no eran judíos los tipos de verdad. 40 años con la misma ropa. Me acuerdo cuando yo me vi en una foto de Nadia que era bebé y me vi con un short que tenía puesto ese día que estaba mirando la foto de 10 años atrás. Dije, ¿qué hago con este short después de 10 años? Un short rosa me encantaba. No, ya por vergüenza ahí lo hice desaparecer porque ya no da 10 años. 40 años. Era el Señor. El diezmo, el 10% de sus ingresos. Segundo, esta le va a gustar menos. Ahorre el 10% de sus ingresos. No puedo si gano 2 mangos. ¿Ganás 2 mangos? Ahorrá 0,20. Mira qué fácil. Pero si no me alcanzan 80 lucas, ¿cómo crees que ahorre? Si no te alcanzan 80 lucas, 8 lucas no te van a hacer nada. No te va a cambiar absolutamente nada. Si ganás 150, que saques 15, no te va a pasar nada. Si sos diezmador, ves que no te pasa nada. Al contrario, sos provisto. Ahorra, separá, no guardes. Ahorra, separá, no guardes esa plata que vivimos en Argentina. No guardes esa plata. Separa el 10% de tus ingresos y compra dólares. Lo que sea. $10 son 3.900 pesos. 20 dólares. Ay, me da vergüenza comprar 20 dólares. Cambia tu cabeza. No te tiene que dar vergüenza. Cambia tu cabeza. Estás edificando tu futuro. No pretendas depender de una jubilación. Si llegás a pretender depender de una jubilación de acá a los próximos 10, 20, 30, 50 años, olvídate. No dependas de que te sostenga otro. Empezá a edificar tu futuro. Tercero, revisa tus ingresos y tus salidas. ¿Cuánto ganás? ¿Cuánto gastás? Que lo que ganes no se rija por lo que gastes. O sea, voy a gastar 100, necesito ganar 100, 110. No, al revés. Gano 100, tengo que gastar hasta menos de 100. Pero una vez me dijo un sinvergüenza hace 1000 años atrás, pero yo tengo derecho a tener DirecTV. No, no tenés derecho a tener DirecTV. Aparte que es una porquería, pero no tenés derecho a tener DirecTV. Si no podés pagarlo, ponete una antena, poné la tele, viejo. ¿Qué te cambia? Ay, pero el vecino tiene. ¿Y vos no? ¿Y cuál es el problema? ¿O sos mejor persona porque tengas DirecTV? Ay, pero yo tengo que tener Netflix, que ahora la cuenta familiar se fue a 3.500 pesos. Y no tengas Netflix. Ay, no, pero si no, ¿cómo veo? Y no mires. O sea, los de 40 para arriba, ¿cuántos canales teníamos en nuestra infancia? 4, ¿qué 5? Si Canal 2 tenía que hacer así. Para que... O subiste al techo, mové, ahí para, ahí, ahora sí. La veías a Mirta Legrand con más arruga que ahora. Porque, así. Sí, porque también tuvo un canal 2 en una época. ¿En Uruguay qué? Un canal, mira. Entonces, no, yo necesito tener 650. Lo mismo.
revise sus salidas. Evite la acumulación de deudas. No, lo pago después. No, pago el mínimo en la tarjeta de crédito. No, bueno, lo voy estirando. No, saco un crédito para pagar el crédito. No, se parece a Kicillof usted. No, no haga eso. Si no, va a de deudas. En la medida de lo posible, a veces no es, en la medida de lo posible, pague todo al contado. Cuando no se puede, bueno, métase en una deuda, pero en una deuda que sea productiva. No es, salió la hora 360, me compré un 80 pulgadas. ¿Acaso se ve mejor en el 80 que en el de 65? ¿En el de 65 se ve mejor que en el de 50? ¿En el de 50 se ve mejor que en el de 43? Porque yo conozco a alguien que se compró un 80 y lo tiene puesto a 2 metros de la cama, de la mesa. No, menos. Entonces vos estás mirando y lo que ves es todo una cosa así, porque no se ve nada. Pero tengo un 80 pulgadas, ¿viste? No viva de lo que hace el otro. No viva de lo que gasta el otro. Tenga los pies sobre la tierra. Somos esclavos de las deudas innecesarias, aquellas que va acumulando mes tras mes o año tras año o tarjeta tras tarjeta y que se van convirtiendo en una cosa permanente. Y si bien el crédito puede ser una herramienta de bendición para que usted acceda a algo que le es imposible, porque hay cosas que son imposibles. Yo ahora estoy pagando un crédito, me quedan, a partir de ahora me quedan 13 cuotas del auto. Hubiera sido imposible pagarlo de otra manera, no hay forma. Sí, con lo del seguro pagué como el 70%, creo, del valor del vehículo, no me acuerdo bien ahora, con lo que me dio el seguro. Pero con lo que me dio el seguro me hubiera podido comprar solamente uno de aquella época. Y yo le dije a Dios, no. Si tu mano está acá, esto tiene que ser para bendición, no para retroceso. Entonces, ahí. Pero no se meta en un crédito para comprar lo que no puede pagar. El crédito puede ser una herramienta de bendición o una cadena de esclavitud. Y lo último, ya lo dejo en paz. Haga un curso. Lea un libro. Lea Síntomas, por favor, que ese está muy bueno, pero al margen. Haga un curso de lo que sea. Dio testimonio a Amalia el domingo de que el año pasado, si no me equivoco, empezó a hacer un curso de costura o de telas, no recuerdo bien cómo era la cosa. Y ahora está teniendo un emprendimiento que se lo sacan de las manos, haciendo colchones para perros. ¿No? ¿Voy bien, Amalia? ¿Sí? ¿Así más o menos? Haga un curso. Pero cuesta caro. Mentira. Hay infinidad de cursos gratis. Y hay infinidad de cursos online. YouTube está lleno de cursos de lo que se le ocurra. Lo que quiera. Hagan curso. Inviertan en un libro que sea productivo. Hoy vi un video a una que le preguntaron, un hombre que le estaban entrevistando. El hombre le pregunta a la periodista, porque se ve que era medio torpe para hablar. Dice, ¿usted lee? Sí, leo. ¿Y qué lee? Soy fan de la saga de Crepúsculo. ¿Y qué otra cosa lee? Me leí todo Juego de Tronos. No, lea algo que sea productivo. Lea la Biblia, por supuesto. Lea Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Lea libros de liderazgo. Lea libros de coaching. Cómprese Hábitos Atómicos, vale 14 lucas. Pague 14 lucas por Hábitos Atómicos de James Clear. Le cambia la cabeza, le vuela la cabeza. Compre libros de Robert Barriger, compre libros de John Maxwell. Abren la cabeza. Invierta en usted. Y va a empezar a ver la mano de Dios sobre su vida. Póngase en pie, me pasé 5 minutos. Vamos a orar y terminar. Sí, Señor.